cristianos si no usamos Biblia. Hello. Digo que ustedes como que cuando hablo hello, amén. Eso sí lo entiende muy bien. Entonces, la palabra del Señor nos dice esto. Y desde el día de hoy quisiera que hagamos esto parte de nuestra vida. Le dije a Multimedia que lo pusiera aquí. Espero que sí lo haya tenido ahí. Si no, vamos a repetir esto. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Meditaré de día y de noche en ella y haré conforme. No me lo pusieron, ¿verdad? No me lo pusieron. Ok. Esta es la palabra de Dios. Meditaré de día y de noche en ella y haré conforme lo que en ella está escrito, para que prospere mi camino y todo me salga bien. Simplemente estoy repitiendo lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor. Entonces diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Meditaré de día y de noche en ella y haré conforme lo que en ella está escrito, para que prospere mi camino y todo me salga bien. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios en este día. Amén. Y bueno, ya que estamos de pie, quiero invitarle, por favor, si me apoyan los de Multimedia, les mandé algunas cosas. Quiero invitarle para que vaya al Salmo 91. Salmo 91, ¿ok? Por favor, Salmo 91. Búsquelo, por favor. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Ok, todavía faltan algunos porque no escuché a todos. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén, gloria al Señor. Si usted escuchó hace un momento algo que Dios le habló a Josué, amén. Si me apoyan, no ponerlo, ahí les mandé en Multimedia que por favor me apoyaran eso. Vamos a estar leyendo el Salmo 91. Yo quiero que usted ponga mucha atención. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué que meditara. Y algo que debemos de aprender es a hacer comprensible lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Estamos listos? Voy a leer todo el Salmo 91, así que ponga mucha atención. Lo vamos a leer con entendimiento. Imagínese el que escribió el Salmo 91, sabiendo de las inclemencias del tiempo, de las situaciones que pasan alrededor, lo que escribe el salmista. Voy a comenzar a leerlo y quiero pedirle, a ver si los sugieres me consiguen un paraguas, a ver si alguien trae por ahí un paraguas con almita o... mire, aquí traen un paraguas, gloria a Dios. Y yo sé por qué trae el paraguas, porque voy a hablar de eso. Pásemelo así, pásemelo por favor, así pásemelo, hermano, pásemelo así, por favor, gracias. Ok, ¿está listo? Ok, imaginémonos esto, ok, un paraguas. Porque antes de leer la palabra del Señor esta parte, quiero comentarle que hace unos meses, así lo voy a mantener tantito parado para que no se me duerma. Hace unos meses mi esposa me dijo que le comprara un paraguas. Creo que fue el mismo caso aquí. Digo porque conozco a la hermana y conozco al hermano. Cuidan mucho el que no se vayan a solear. Mi esposa me dijo, cómprame este paraguas, y lo buscó y dijo, este paraguas tiene también algo de rayos ultravioleta para que no me pase, porque si no me quemo y me hace daño en la cara, en todo, pues los ojos verdes se me hacen negros y en las semanas pasadas salimos a caminar mi esposa y yo. Y de repente mi esposa me dice, espérame, y se regresó y va por el paraguas. Yo dije, el paraguas ahorita ni va a llover. Y empezó a caminar. ¿Y qué abre el paraguas? Digo, no, qué vergüenza aquí. Estoy diciéndole algo cierto, por eso ella está diciendo. Yo dije, y le dije, vete por allá, yo por acá.
Pero al cabo de un ratito le dije, vente para acá, porque el sol estaba fuertísimo. Y me di cuenta que esto es a lo que el salmista se refería. Mire, ponga atención. Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Destruya. Me brinqué, ¿verdad? Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero yo quiero que ponga atención. Está hablando de una protección. La clave está en el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo demás viene si tú estás debajo de esto. No viene si tú no estás debajo de esto. ¿Sí me estás siguiendo? Continuamos. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos mientras estás bajo la sombra del Omnipotente. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. O sea, cuando tú confías en el Señor, estás bajo su sombra. ¿Sí me estás siguiendo? Algo interesante es que la palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios les mandó algo y puso como señal una nube. Dice la palabra del Señor que cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Cuando la nube empezaba a caminar, ellos tomaban las cosas y caminaban tras la nube. Era la protección del Señor sobre ellos. Y es lo que el salmista está tratando de llevarnos. Y voy a terminar. Verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Denle un aplauso a la palabra de Dios en este día. Más fuerte el aplauso. Amén, gloria al Señor. Y vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedirle al Señor. Aquí voy a poner la sombra un momentito. Oh, Señor Jesús, amén. Y vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Te alabamos y bendecimos. Te damos toda gloria, honor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Queremos aprender de tu palabra. Te pido en este momento que uses mi vida, que uses este vaso de barro, que fluyas a través de estos labios. Y si hay un honor, alguna gloria, alguna alabanza, solamente sea para ti, porque tú eres el que merece toda la gloria, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y puede tomar su asiento en este momento. Sombra es simplemente una cobertura. Cuando decimos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, lo que estamos diciendo es que estamos bajo una cobertura, la cobertura del Todopoderoso. Hay personas que están estacionados bajo una sombra equivocada, bajo una cobertura equivocada,
no están bajo la sombra del Omnipotente, aunque pareciera que están en una sombra, no están en la sombra correcta. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros moraríamos, se refería a habitar en un lugar. Porque la palabra del Señor, cuando habla en el Salmo 91 y comienza a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará, o sea, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. O sea, va a estar bajo esa sombra, va a vivir bajo esa sombra. Hermano, venga, apóyeme por favor. Súbase, no sé por qué usted hoy como que se me hizo que viene con fuego. Agarre la sombra, ok. Y ahí se va a mantener así, con la mano en alto, así. Ahí está, ok. La palabra del Señor, cuando nos habla: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, está hablando de una sombra que lo va a proteger. Si le bajan un poquito aquí, por favor. Si le bajan, a lo que la palabra del Señor se refiere es a que nosotros estamos bajo una sombra, bajo una cubierta. Algo nos protege, algo nos cuida. ¿Sí me está siguiendo? Entonces la palabra del Señor se refiere a eso. Cuando la palabra del Señor está refiriéndose a morar, se refiere a habitar. Y hoy quiero decirle que no hay mejor lugar para habitar que bajo la presencia, bajo la sombra del Todopoderoso. No hay otro lugar mejor que estar debajo de eso. Por eso quiero que veamos el día de hoy que hombres en la Biblia, en cierto lugar, en cierto momento, moraron bajo una sombra equivocada. Y hoy quiero decirle que no hay mejor lugar que estar en la sombra del Omnipotente. Pero las decisiones que ellos tomaron los llevaron a arroparse en sombras equivocadas. Por ejemplo, vamos a la primera sombra. La Biblia nos habla de un hombre que Dios, mientras estuvo con el Señor bajo la cobertura del Altísimo, Dios lo usó en gran manera. ¿A quién me refiero? Era un hombre que en medio de la corrupción pudo exaltar el nombre del Dios Todopoderoso y retó a 450 profetas de Baal. La Biblia dice que Dios lo respaldó porque oró, hizo bajar fuego del cielo, mató a esos 450 profetas. Pero cuando llega un mensaje, el mensaje de Jezabel, la esposa de Acab, y le dice que va a ir a matarlo, la Biblia dice que Elías salió huyendo y se fue por el desierto a un día de camino. El libro de Primera Reyes 19, 4 y 5 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Ahí se sentó. ¿Está siguiendo la historia? O sea, la palabra del Señor nos dice que este hombre acababa de ver algo tremendo. Vio descender fuego del cielo. ¿Puede entender eso? Y eso nos marca algo en nosotros en este tiempo como cristianos, que podemos ver descender fuego del cielo. La gloria de Dios está cayendo, la presencia de Dios está cayendo, pero podemos irnos a cubrir a otro lugar. El enebro es un árbol solitario que crece en lugares desérticos. Y quiero que piense por un momento que el gran profeta Elías, después de estar viendo la gloria de Dios caer en esta tierra, dice la palabra del Señor que huye y se mete debajo de la sombra de un árbol solitario que estaba ahí en el desierto. Y esto nos muestra un significado espiritual. Le voy a decir por qué. Porque nos habla de soledad. Esto nos enseña que hay gente que cuando vienen pruebas, cuando vienen luchas, cuando vienen problemas, cuando vienen enfermedades a sus vidas, dejan de estar bajo la sombra del Omnipotente y se ponen debajo de la sombra de un enebro. Porque eso fue lo que le pasó a Elías. Estaba viendo el fuego, estaba viendo cómo la gloria de Dios descendía, pero vinieron unas palabras que lo espantaron y salió huyendo y se pone debajo del enebro. Se vuelven gente solitaria, no quieren que nadie les hable de Dios, de las cosas de Dios, porque sienten que lo saben todo. Quiero que ponga mucha atención,
Porque nadie puede estar bajo dos coberturas. Nadie puede estar o debajo del enebro o debajo de la sombra del Omnipotente. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Qué sombra prefieres tú? Hay gente que quiere que se sometan a ellos, pero no se someten a nada. Hay gente que quiere que le obedezcan, pero no quiere obedecer. Hay gente que quiere que le rindan cuentas, pero no quieren rendir cuentas a nadie. Y tú puedes estar debajo del enebro y sientes que tienes una cobertura. Sí tienes una cobertura, pero esa cobertura no es la correcta. Esa cobertura te hace rebelde, porque mire lo que pasaba con Elías cuando estuvo bajo esa sombra. Cuando estuvo bajo la sombra ahora este no es el enebro, esta sombra nos enseña que puede haber palabra de Dios, pero no la toma en cuenta. Porque mire, dice la palabra del Señor, continúa lo que estaba leyendo. Y aquí luego un ángel le tocó. O sea, él se va, se pone en el enebro, se duerme. Está siguiendo, porque nos habla de algo espiritual. Hay gente que está en el fuego sirviendo, está contenta, pero viene una palabra y ¡boom! Se destruye. Y se va y se pone en una cobertura incorrecta. No, mejor solo que mal acompañado. Si la palabra del Señor dice son dos mejor que uno, porque si uno cae el otro le levanta. ¿Sí? La palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí me está siguiendo? Y dice la palabra del Señor que Elías va y se recuesta sobre el enebro y continúa diciendo, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo él? Comió y bebió y después se durmió otra vez. Esta sombra nos enseña que puede haber palabra de Dios, pero no la tome en cuenta. Puede haber un culto lleno de la presencia de Dios, pero mire, es gente que está bajo una cobertura incorrecta, no siente nada. Puede ser la alabanza llena de unción, pero simplemente su vida pasa como cualquier cosa. Viene al servicio y como no está bajo la cobertura del Todopoderoso, está bajo una cobertura incorrecta, no pasa nada en su vida, no siente la presencia de Dios. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y algo que debemos de aprender es que siempre que estemos buscando la sombra del Omnipotente, habrá una gloria sobre nuestras vidas. Es la gloria del Todopoderoso. Es como todas las personas que no les gusta el sol, porque dicen, no, me quemo. Y que andan siempre, cuando salen, ¿qué andan haciendo? Buscando la sombrita. Andan buscando la sombrita. Y lo que la palabra del Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Algo que nosotros debemos de hacer, como le comentaba hace un momento, cuando el pueblo de Israel veía que la nube se alzaba y la nube caminaba, entonces el pueblo caminaba con la nube. ¿Sí me está siguiendo? Y si la nube iba para el otro lado, también caminaban para el otro lado, porque sabían que si salían bajo esa cobertura, el sol les iba a hacer daño, iban en un desierto. Y por eso le quiero decir que algo que debemos de aprender es estar siempre bajo la sombra del Omnipotente. Ese aplauso es para el Rey de Gloria. Cada vez que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, pueden venir problemas a tu vida, pueden venir preocupaciones a tu vida, pueden venir enfermedades a tu vida, pero si estás bajo esa sombra, podrás decir como dijo David en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sabe por qué? Porque tu papá se puede dormir, tu esposo se puede dormir, se mete el asaltante y ni siquiera se da cuenta, pero hay alguien que no duerme. Él está día y noche, aleluya, guardando a su pueblo.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo, de todo, de todo, de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Siempre ese aplauso es para aquel que nos guarda. Pero ¿sabe qué fue lo que sacó a Elías de la sombra del Omnipotente? Él estaba ahí bajo la sombra del Omnipotente, pero ¿qué fue lo que estaba viendo? La gloria de Dios. Y cuando usted lee el Salmo 91 se va a dar cuenta que todo lo que venga no va a pasar nada, porque hay una protección. ¿Sí me está siguiendo? Ahora puede entender lo que trata de decir el salmista. Todo lo que venga, el que habita al abrigo del Altísimo, tranquilo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo mío. Y empieza a decir todo lo que te puede venir, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay una protección que te guarda y te cuida. Yo quiero imaginarme que era la misma protección de la cual habló Job. Cuando dice la palabra del Señor que Satanás va con Dios y le dice, no, lo que pasa es de que hay una cobertura sobre Job. Nada le podemos hacer ni a él, ni a su familia, ni a todos sus bienes, porque había una cobertura. Y quiero que pensar que era esa cobertura, la sombra del Todopoderoso, las alas de nuestro Dios que nos guarda, que nos protegen y nos cuidan. Pero ¿sabe qué fue lo que sacó a Elías de la sombra del Omnipotente y lo puso debajo de la sombra de un enebro? Fueron palabras de Jezabel. Jezabel era una princesa sidonia y los sidonios eran cazadores, porque sidonio significa cazador. Así que el cazador siempre está buscando a quién cazar. ¿Sí me está siguiendo? Y ese gran profeta, que no pudieron destruir 450 profetas de Baal, ¿sabe qué lo destruyó? Palabras de una mujer que le dijo, te voy a matar. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a nuestra mente a decir, de esta no sales, aquí ya se acabó tu hogar, aquí se acabó tus hijos no van a llegar al camino del Señor, ellos no van a querer, tu esposo va a seguir así y se va a ir al infierno y tú también te vas a ir, esta enfermedad no vas a salir? Pero yo le digo una cosa, deje de estar debajo del enebro y váyase debajo de la sombra del Omnipotente, porque va a recibir la protección del Todopoderoso. Así que ese gran profeta que había destruido 450 profetas de Baal, las palabras de esa mujer lo desestabilizaron, al grado que Elías dijo, y deseando morirse dijo, bástate ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Como alguien que está tan fuerte y de repente se encuentra solo, desestabilizado. Y es lo mismo que le sucede al pueblo de Israel, que vivieron victoria tras victoria, pero cuando el rey Saúl, que los representaba, se salió de la cobertura de Dios, del Todopoderoso, la Biblia dice que viene un gigante Goliat y empiezan ellos a tener temor. ¿Cómo los amedrentó? Con palabras. Le voy a decir por qué. Porque el enemigo no crea que va a llegar y se le va a meter a usted. Si usted es un hijo de Dios no puede hacerlo, pero sí puede hacer algo, y es lanzar dardos. ¿Y sabe dónde lanza dardos? Pum, pum. No puedes, no lo vas a lograr, no se va a poder esto, no se va por eso. Y eso fue lo que hizo Goliat con el ejército grandioso del pueblo de Israel. Y comenzó ¿dónde? Comenzó con su líder, Saúl. Elías empezó a escuchar la voz equivocada.
Israel comenzó a escuchar la voz equivocada. Saúl empezó a escuchar la voz equivocada y se sintieron solos. Pero David no escuchó ese tipo de voces. La Biblia dice que él empezó a escuchar mejor otra voz. Y la voz es que decía: yo le voy a recompensar y le voy a quitar todo lo que tenga. Le voy a quitar todos los impuestos al que pueda vencer a ese gigante. Le voy a dar a mi hija para que se case con ella. Le voy a quitar todo lo malo que pueda tener. Le voy a dar hasta mi reino. ¿Y sabe qué es lo que significa eso? Que el Rey de la Gloria es lo que nos está diciendo: si me crees a mí, yo te voy a bendecir. Así que no escuchen la voz del enemigo y empieza a escuchar al Todopoderoso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hasta el día que Elías salió de debajo del enebro fue cuando Dios siguió tratando con él. Y algo que nos invita el Señor es que no estemos bajo la cobertura del enebro. No estés solo. No estés solo. Únete, crece, porque Dios tiene algo, un propósito para tu vida. El segundo, en 1 Samuel capítulo 22 verso 6 dice la palabra del Señor: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado. ¿Dónde estaba Saúl? Sentado en Gaba. Y es que esto nos habla de algo. Si usted se da cuenta, el Salmo 91 no dice que nosotros estemos sentados bajo la sombra del Omnipotente. Dice que nos pongamos bajo la sombra del Omnipotente. Es muy diferente. Pero la Biblia dice que Saúl lo que hace es sentarse en Gaba, debajo de un tamarisco, diga tamarisco, sobre un alto. Y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Después de que la presencia de Dios sale de la vida de Saúl, comienza a perseguir a David. Usted ha escuchado la historia. Y el único deseo que tenía Saúl era de matar a David, porque quería continuar con el trono del rey cuando ya se le había quitado el trono. Y en esa persecución, la Biblia nos habla de este versículo. Y hay tres cosas que Saúl tenía y que cuando estaba debajo de ese tamarisco pensaba que eso lo podía hacer fuerte. Una de las cosas es que Saúl estaba en lo alto, en Gaba. Lo segundo es que tenía una lanza en su mano. Y lo tercero es que todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esto nos enseña que no importa qué tan reconocido seas, qué tan reconocida seas, no importa qué tanta preparación tengas, no importa qué tanta gente te siga alrededor, puedes estar bajo la sombra incorrecta. El tamarisco produce frutos amargos y nos habla de algo espiritual. Esto nos habla de algo espiritual, gente que está posesionada en un lugar que sí tiene ese nombre. En las redes sociales todo mundo le sigue y por eso no, y miren, y esto, no, pero puede estar bajo la cobertura incorrecta. Tiene una posición económica o laboral buena, tiene buena preparación, tiene mucha gente a su alrededor, pero vive bajo el tamarisco. Y si el tamarisco era una fruta amarga, es gente que vive amargada. Voltea al que está a su lado y le: ¿hablarán por mí? Porque la amargura es como una raíz que crece en lo profundo del corazón. No siempre, escuche lo que voy a decir, la amargura es visible al principio. Una persona amargada al principio no se ve, pero con el tiempo puede extenderse, hasta puede afectar nuestras emociones, nuestras relaciones y también nuestra comunión con Dios. Eso era lo que tenía Saúl, porque tenía posición, tenía equipamiento, tenía amigos, pero no había aprendido a perdonar. Y así hay mucha gente en la iglesia que pueden estar en la iglesia, pero no han aprendido a perdonar. Y si algo debemos de aprender en la palabra del Señor es a perdonar.
Saúl era el rey de Israel. Israel era el pueblo de Dios. Y eso quiere decir que Saúl e Israel estaban bajo la cobertura del Todopoderoso. Pero eso es que obtuvieron victorias, porque cuando estuvieron bajo esa sombra, obtuvieron las victorias. No había, mire, siempre que veo la palabra del Señor, Dios nunca usó algo grande para derrotar algo pequeño. Siempre usó pequeño para derrotar algo grande. ¿Sí me está siguiendo? Y mientras estaban bajo la sombra del Omnipotente, la palabra de Dios dice que nadie les podía hacer frente. Llegó al grado que dice la palabra del Señor tiempo después, que aún pueblos escuchaban cuando había fiesta en el pueblo de Israel y empezaban a temblar, porque decían: se está levantando su Dios con ellos y va a haber una victoria más. Los mismos pueblos empezaban a reconocer que tenían un Dios todopoderoso. Pero es que la amargura no solo afecta a nuestra vida, sino también a los que nos rodean. Esto va a provocar que se distorsione nuestra percepción, que se contaminen nuestras relaciones y que afecte nuestra relación con Dios. Por eso hay gente que puede aún estar en la iglesia, pero están bajo la sombra del tamarisco, amargados. No le saca ni una sonrisa. ¿Cómo está, hermano? Pues ¿qué? ¿Cómo no me ve? Gente amargada. Usted ha agarrado un limón y se echa así, parece que tiene así la cara, ya la traen así. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, diga mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque una persona amargada, ¿sabe qué hace? Contamina. ¿Cuántos amargados hay aquí? Pues ahora mire, no vaya a contaminar a alguien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Diga la gracia de Dios. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios, que la amargura puede provocar que aún perdamos nuestra salvación. Aunque hay mucha gente que dice: la salvación no se pierde. Pues todos, ¿por qué dice eso? Porque David, cuando pecó, dice: devuelve el gozo de tu salvación. O sea, ya me siento perdido. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, no hay amargura, lo que hay es gozo y perdón. Acérquese por acá, venga por acá. Mire, cuando estamos bajo la cobertura, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, no hay amargura, lo que hay es gozo y perdón. David escribió, porque él estaba bajo la cobertura del Todopoderoso, y escribió el Salmo 30 verso 11 y dijo: tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Pero mientras estuvo bajo la sombra, también David, él escribió el Salmo 63:7: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Vaya para allá. Amén. Wow, tremendo. Hace un tiempo recuerdo que leía sobre un suceso que pasó en Texas, en una granja, y hubo una quemazón. Trataron de salvar lo más que pudieron. Muchos animales murieron quemados.
el granjero, bueno, los granjeros de ese lugar estaban muy tristes y estaban haciendo el recorrido. Esto fue mencionado hace un tiempo, algún tiempo, y en ese recorrido el granjero vio pues sus animales muertos, quemados, y de repente ve una gallina que estaba ahí toda quemada ahí, y él agarró y triste, pues estaba triste, estaba llorando, y agarró, y cuando levantó la gallina quemada, dice que de repente salieron los pollitos corriendo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que cuando estamos bajo las alas del Todopoderoso, vengan luchas, vengan pruebas, venga quemazón, aleluya. El Rey de la Gloria te va a cubrir, te va a proteger. Ese aplauso es para Él, aleluya. Amén. Ay, se me fue la sombra. Venga para acá la sombra. Ay, Señor. Es que le dije que se me fuera para allá, pero no para allá. La siguiente sombra. San Juan capítulo 1, verso 43. Es que para que no me dé la luz y me queme. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿está siguiendo la historia? Lo voy a comenzar. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Póngase por allá, mi hermano. Ahí que se quede la sombra del Omnipotente. Natanael era un vivo ejemplo de un israelita. La religión, la ley lo había consumido. Él era un israelita conocedor de la palabra. Natanael tenía mucha letra, mucho conocimiento, pero le hacía falta algo, le hacía falta el rema. ¿Qué es el rema? El rema no es memorizar o repetir o saberse la Biblia, sino es cobrar vida de la Biblia. ¿Sí me está siguiendo? Usted puede saberse muchos versículos, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, saber muchos versículos que hablan del perdón, pero no perdona. Usted no tiene rema, tiene letra. ¿Sí me está siguiendo? Por ejemplo, usted puede tener mucho rema, decir, no dejen de congregarse. Usted dice, ay, sí, dice la palabra del Señor, sí, pero deja de congregarse. No tiene rema. Hello. Y tristemente así hay mucha gente en este tiempo. Enseñan cosas que no viven ellos mismos. Gente que enseña estilos de vida que no viven. Y como vivimos el tiempo de las redes sociales, no se diga. Hay gente que muestra una cara en las redes sociales, pero nada que ver. Bajo la sombra del Omnipotente. Pero llega a la casa y ¡ay, ya me caes bien gorda! Ya. Así que Natanael era ese claro ejemplo de que podía hablar con él usted. Y él le iba a hablar la palabra de Dios, se la sabía desde principio a fin. Pero era alguien que estaba bajo una higuera. ¿Y sabía usted que la higuera fue el único árbol que Jesús maldijo? ¿Pero por qué maldijo a la higuera? Porque, le voy a decir por qué. Porque la higuera aparentaba ser lo que no era.
¿Sabe por qué la maldijo? Porque era el tiempo en que la higuera, esa higuera tenía que estar dando frutos. Y Jesús vio una higuera y dijo: voy para la higuera a comer fruto de ella. Y cuando llega, ve que no tenía fruto. ¿Sí me está siguiendo? Y nos habla de algo espiritual. A Jesús le molestó de la higuera, que era el tiempo en que ella tenía que estar produciendo fruto y no lo estaba haciendo. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que hay tiempo en que nosotros debemos de estar ganando almas, ganando a familias, predicándole al vecino, y no lo estamos haciendo. ¿Ya se me fue? Sí se me fue. Regrese. ¿Sí me está siguiendo? Y Jesús se molestó con eso, porque desde hace mucho tiempo quería usarle. Y eso es lo que está hablando de Natanael. Cuando Jesús estaba hablando con Natanael, le estaba diciendo que desde hace mucho tiempo tenía un plan para él. Cuando lo vio en la higuera, no lo llamó. ¿Por qué? Porque solamente vivía de apariencia. Y Dios no va a llamar a alguien que quiere vivir de apariencia. ¿Sí me está siguiendo? Él quiere vivir con alguien que viva una vida real, una vida íntegra, una vida delante del Señor que a Dios le agrade, porque Él quiere usarte a ti en este tiempo. Así que cuando Natanael toma la decisión de ir al encuentro de Jesús, su vida fue totalmente transformada. Ya no sería el mismo hombre que vivía de apariencias. Ya no sería el mismo hombre que estaría bajo la sombra de la higuera. Ahora estaría bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe por qué? Porque Natanael fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Ahora estaba bajo una cobertura. Cuando estamos bajo la sombra de la higuera, nuestra vida es simplemente una vida de apariencias. Queremos quedar bien con los demás, queremos que la gente piense lo mejor de nosotros, aunque sea falso. Queremos mostramos una vida financiera falsa, mostramos una vida matrimonial falsa. Pero cuando la sombra del Omnipotente nos cobija, nuestra vida va a ser transformada. No vamos a vivir de apariencia. Vamos a mostrar: sí, yo era un pecador, mi vida estaba en pecado, yo no era nadie, pero un día el Rey de la Gloria llegó y me cubrió bajo su sombra, y yo no me salgo de esta sombra. A su nombre. Y voy a terminar. Job capítulo 10 verso 21. Antes que vaya para no volver, dijo Job, antes que vaya para no volver. Y entiende eso, ¿no? Antes que me vaya donde no voy a volver. A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lobrega. Como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densa tiniebla. La sombra de muerte no es solo una referencia literal a la muerte física, sino también habla de tiempos de angustia, de tiempos de sufrimiento, de tiempos de pérdida, de tiempos de enfermedades y desafíos, de tiempos de temores y ansiedades. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de los que estamos en este lugar hemos vivido un tiempo de sombra de muerte? Muy poquitos. Yo sí lo he vivido. Momentos de angustia, momentos de pérdida, momentos de incertidumbre, momentos que uno dice: no sé qué hacer en estos momentos. Porque hemos pasado esos momentos y no quizá alguien lo ha pasado, quizá alguien lo está pasando en este momento. Pero hoy quiero decirle en el nombre de Jesús que la sombra de muerte no es el final de los hijos de Dios, porque si Dios lo escogió es porque lo está cubriendo bajo la sombra del Omnipotente y tiene algo para su vida. Escuche lo que le voy a decir. Aunque enfrentemos pruebas, aunque enfrentemos momentos de oscuridad, su presencia nos va a acompañar y sus promesas nos van a sostener. Quizá tú sientes que estás en este momento bajo la sombra de muerte. Hay problemas,
La situación está difícil, la economía no va bien, el trabajo quizá lo pierdes, pero quiero invitarte que salgas de ella, sal debajo de esa sombra de muerte, y hoy te invito a que te pongas bajo la sombra del Todopoderoso, y así podrás decir, aleluya, lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sabía usted que David vivió bajo esa sombra? Él fue perseguido sin tener ni por qué perseguirlo. Dice la palabra del Señor que alguien a quien amaba él era Saúl, y Saúl lo empezó a perseguir. Muchos de los salmos que David hizo, los hizo en los momentos de persecución, cuando esa sombra de muerte lo estaba persiguiendo. Por eso es que David vio tantas cosas a punto de morir, pero algo que él prefirió fue estar bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que David escribió el Salmo 23, y él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque yo sé debajo de quién estoy, yo sé quién estoy protegido, yo sé quién es el que me guarda, yo sé bajo qué sombra estoy. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él está diciendo: no, yo no estoy bajo la sombra de la muerte, aunque me persiga, yo estoy bajo la sombra del Todopoderoso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aleluya, y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo vivo bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si tú quieres vivir bajo la sombra del Omnipotente. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya, Señor, esta gloria es tuya, Señor. Gracias. No importa qué momento estés pasando en la vida, no te pongas bajo ninguna de estas sombras. Y podría hablar de muchas otras sombras, porque hay mucha gente que se puso bajo la sombra incorrecta. Pero ¿para qué hablar de algo incorrecto? Mejor hablemos de lo correcto. Hay una sombra, y por eso es que el salmista escribió en el Salmo 63, 7 y 8: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabe por qué? Porque ahora va a poder entender el Salmo 91. Ahora lo va a poder entender. Venga por acá, mi hermano. Gracias, un aplauso para el hermano que me apoyó el día de hoy. Ahora va a poder entender el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Abrázame. Esto es lo que hace el Señor. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es lo que está diciendo? Que van a llegar momentos difíciles a tu vida, pero esto va a pasar. Bájela, cúbrase. Estar morando bajo la sombra del Omnipotente vendrá poder
tempestades, vendrán pestes destructoras, vendrán enfermedades, pero no te van a llegar a ti porque estás bajo la sombra del Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hay tantas cosas de las cuales tememos. Hoy hay tanta maldad en este mundo: narcotráfico, secuestros, extorsiones. Pero si estás bajo la sombra del Omnipotente, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Cae a nuestro alrededor, pero a nosotros no nos cae. Aleluya. Oh, qué tremenda es la palabra del Señor. Yo siento aquí la presencia del Señor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Wow, esto es tremendo. Y es que de repente usted iba a cruzar la calle y de repente, uy, ay, por poco y me atropellan. Qué suerte. Yo no tengo suerte. Yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores de mi lado, que me dice: Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida. No vuelvas a hablar de suerte. Empieza a hablar del Rey de la Gloria, porque Él envía a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí, dice el Señor, has puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y es que le voy a decir, mientras estés debajo de estos, aleluya, de esta sombra, le podrás invocar, pero no estás bajo la sombra correcta. Pero cuando estás bajo la sombra correcta, por eso el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aquí está mi socorro. Estoy bajo la sombra del Omnipotente. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Él no te está diciendo que no van a llegar problemas, que no van a llegar preocupaciones. Él te está diciendo: tú me vas a invocar y yo voy a estar ahí. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo siento aquí la presencia del Señor. Yo no sé si usted la siente. La Biblia dice que cuando fue dedicado el templo de Salomón, una nube literalmente descendió sobre el templo. Era tanta la gloria de Dios que ni los mismos sacerdotes podían ministrar. Quien ministraba era la gloria de Dios.
Yo quiero esa gloria de Dios. Yo quiero la Shekinah de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero, aleluya, que la gloria de Dios. Hoy yo siento aquí la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. La sombra del Omnipotente reposa. Aleluya, el día de hoy, aleluya. Te alabamos. Hoy yo siento la presencia del Señor. Levante sus manos, empiece a adorarle. Y el altar está abierto. Si alguien quiere venir al altar y adorar al Señor en este lugar. Aleluya. Oh, aleluya. Yes, ora baba, ora bahaya. Te alabamos, Señor. Glorifícale. Estamos bajo la gracias, Señor.